La profecía que voy a continuación a compartir fue escrita hace 2760 años. 2760 años. El profeta Amós escribió estas palabras: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Cuando el último de los zares de Rusia le preguntó a un misionero judío: dame una prueba de la existencia de Dios, el misionero judío le contestó con dos palabras: pueblo judío. No cabe duda, ¿verdad?, que realmente los judíos han sido la única civilización de la historia después de haber sido expulsados hace casi 2000 años de su tierra, de la mayoría de las naciones donde fueron dispersados, casi 70 años después de que Cristo murió en la cruz, y habiendo corrido el peligro de haber sido absorbidos por la cultura, las costumbres, las religiones de las naciones en las cuales fueron dispersados y de las cuales comenzaron a formar parte, ellos permanecieron durante estos años, repito, casi 2000 años, con la esperanza de regresar algún día a la tierra de Israel. Para que podamos entender este problema y este conflicto, ahora sí que de carácter sociológico, simplemente vamos a compararlo con algunas civilizaciones o culturas del siglo XX. Voy a usar a los mexicanos. Cuando los mexicanos cruzan la frontera a los Estados Unidos, pues claro que al igual que los guatemaltecos, nicaragüenses, etcétera, todos los que pasan de ilegales, al llegar a los Estados Unidos, y esto lo digo porque actualmente pues ya mi esposa y nuestros hijos radicamos en Estados Unidos desde hace 8 años, y 2 veces casi al mes tengo que viajar a México porque nuestras iglesias están en México. Nos hemos dado cuenta, no entendíamos cada vez que íbamos a Estados Unidos, ¿por qué les llamamos paisanos nosotros? Nuestros paisanos allá al cruzar la frontera, inmediatamente tratan por todos los medios de adherirse a la cultura, de vestirse tipo americano, con sus shorts, su cachucha, sus calcetines con chanclas, con su, ¿verdad?, etcétera, y a los niños se niegan a enseñarles el español. Quieren que crezcan verdaderamente, y mi esposa y yo, ahora que vivimos allá, hemos comprendido claramente el por qué, ¿verdad? Porque tienen miedo de ser relegados a un segundo nivel, pues aunque el color de la piel pues niega, ¿verdad?, el nopal que tenemos aquí en la frente, no puede ocultar, ¿verdad?, el origen realmente de donde pueden muchas personas provenir. Es como si un negrito se quisiera pintar de blanco, un blanco de negrito, como hizo el pobre Michael Jackson, ¿verdad?, que se pintó de blanco. Entonces hay muchas culturas a través de la historia que han tratado de adherirse lo más rápido que puedan, y lo comprendemos, porque repito, quieren inmediatamente absorber la cultura, aprender el inglés, y hay otros que pues ya vienen de tercera o cuarta descendencia. Pero si les preguntáramos a cualquier inmigrante en Estados Unidos que si quisieran regresarse a Colombia o regresarse a Nicaragua o a México, todos te dirían no, porque venimos a buscar el sueño americano famoso, un país que nos ofrece seguridad, mejores oportunidades de trabajo, un país que, si eres profesionista, no es a quien conoces, sino lo que conoces, lo que te abre las puertas. En México tú puedes ser abogado con 3 doctorados, y si no tienes un amigo con influencia, te quedas de perico perro toda tu vida. Porque no es lo que sabes, sino a quien conoces, lo que te pone en posiciones
de prestigio. En Estados Unidos no es así. Ahí inmediatamente, ¿verdad? Te valoran tu doctorado, tu licenciatura. Si vienes de Harvard, pues te dan más rápidamente el trabajo que a otros abogados que vengan de otras universidades estudiando leyes. Y esta es la forma en la que se desarrolla esta cultura. Sin embargo, los judíos fueron dispersados en el mundo entero, en todas las culturas, y es impresionante, vuelvo a repetir, que hayan mantenido la esperanza de regresar a Israel. En dos versículos que acabamos de leer del libro de Amós, vamos a encontrar profecías asombrosas, principalmente que nos van a mostrar la asombrosa veracidad y realidad de la inspiración de la palabra de Dios. Veamos en primer lugar, como ya lo explicamos, la razón por la cual Dios escogió a Israel, para que fuera el centro geográfico del cumplimiento de las profecías, para que a través de ellos viniera el Mesías y la Biblia, y para que a través de ellos pudiéramos comprender en estos siglos finales que las profecías se están cumpliendo precisamente en la nación de Israel. Ahora bien, ¿qué ocasionó que el 14 de mayo de 1948 los judíos, ante la mirada expectante de las naciones del mundo entero, después de haber sido masacrados, humillados, asesinados en los hornos crematorios de Auschwitz por los nazis, el 14 de mayo a las 5:30 de la mañana, David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, anunció al mundo entero: somos el Estado independiente soberano de Israel. Después de cientos de siglos que no tuvieron gobierno, ni religión, ni cultura, ni nada, regresaban otra vez a la tierra de Israel, porque las naciones en aquel tiempo unidas, que eran la Liga de Naciones, cuando llegaron los americanos y los ingleses y los rusos a Berlín y vieron la masacre de todos los judíos en los campos de concentración, se condolieron y le concedieron a los judíos. En aquel tiempo estaban bajo Israel, estaba bajo el dominio de los ingleses, que regresaran a su tierra. Y los nazis provocaron tal odio y tal dolor y tal compasión por este grupo étnico, que entonces pudieron regresar ellos a Israel. Durante mucho tiempo los árabes, quiero decirles algo, ¿verdad? La palabra palestino viene de Filistea. Entonces, cuando oímos que en 1964 un hombre llamado Yasser Arafat forma la Organización para la Liberación de la Palestina, la palabra Palestina viene de un César romano que le quiso cambiar el nombre de Yisrael. La palabra Israel significa el que lucha al lado de Dios, el que camina o combate cerca de Dios, que fue el nombre que se le cambió a Jacob, ¿se acuerdan? Que había sido un engañador y cuando luchó con Dios, ¿verdad? Se le cambió el nombre a Israel. Entonces, este nombre de Israel, ¿verdad? Palestina, perdón, es un nombre que no es bíblico, porque la palabra palestino es aquellos que venían de los filisteos, y es lo que se les da ahorita a los que habitan en la franja de Gaza, los palestinos. Entonces, cuando vino todas estas cosas, después de la Segunda Guerra Mundial, votaron para que regresaran a Israel, 14 de mayo de 1948, y las profecías se cumplían al pie de la letra, porque dice aquí: y traeré de la diáspora, del cautiverio, versículo 14, a mi pueblo Israel. Esta es la primera profecía cumplida, el 14 de mayo del 48, ponlo ahí en el margen de tu Biblia. Esta profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948, ante la mirada de miles de escépticos y agnósticos de la palabra de Dios. Número 2, edificarán las ciudades asoladas y la habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Vean ustedes que cuando comenzamos a investigar la historia y cuando comenzamos a tener el hambre del conocimiento de las cosas, la falta de conocimiento te va a matar.
y te va a hacer desviar de tu vida. Pero cuando tenemos, dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero cuando comenzamos a estudiar la misma historia a la luz de la Biblia, porque la Biblia va al margen de la historia y no hay nadie, jamás ningún historiador, ni arqueólogo, ni antropólogo que pueda decir el nombre de este rey, el nombre de este emperador, las fechas que se dieron no coinciden con la historia. Todo es absolutamente bajo el marco histórico, geográfico de cómo se ha desarrollado la palabra de Dios. Es impresionante que cuando dice la Biblia que regresaron los judíos, iban a plantar viñas y a beber el vino de ellas. Cuando regresaron en el 48, escuchen, cuando regresaron en el 48 no había un solo árbol. Era un desierto Israel, era un desierto, puros espinos y era una polvareda impresionante. Y en menos de 4 años, en menos de 2 años, perdón, en 1950, los judíos, en una de las obras más grandes de la ingeniería hidráulica, en 2 años plantaron 6 millones de árboles. 6 millones de árboles en un lugar inhóspito. Y se cumplía la segunda parte de la profecía de Dios. Actualmente, en el 2013, han plantado más de 70 millones de árboles. Y tú vas a Israel y tienes que ir a Israel antes que regresemos a vivir ahí, para que cuando regresemos ya estés acostumbradito. Es impresionante porque cuando uno aterriza en Tel Aviv, porque es el aeropuerto internacional, desde el que te bajas del avión, se siente un ambiente, ¿verdad?, que no sientes en Bogotá. Ni en México, ni en ninguna parte. Es un ambiente como místico, como algo que no tiene explicación, ¿verdad? Caminar por la calle donde Jesucristo, milagrosa, donde fue cargando la cruz, ver los lugares, visitar la tumba de Jesús, etcétera, etcétera. Es impresionante en el mar de Galilea, subirte a la barca, el mar de Galilea, donde la tormenta casi los hunde. Ahí junto al mar de Galilea un restaurante lindísimo con el pescado más delicioso, mejor que el de Bogotá, el pescado que me comí allá. Con mucho respeto, ayer me comí una tilapia deliciosa, pero un pescado frito, pero de veras increíble, ¿verdad? Entonces, todas estas experiencias, cuando las vives en Israel, te hacen acercarte más a la Biblia, entender más la Biblia, conocer un poco más el trasfondo histórico de las cosas y te dan una cimentación más profunda en tus convicciones cristianas. Entonces, qué increíble que hayan plantado esto los judíos. Y en tercer lugar dice la Biblia, pues los plantaré sobre su tierra, versículo 15. Vean, 3 profecías cumplidas en 2 versículos. Dios los trae del cautiverio, comienzan a poblar completamente Israel y a llenarla de árboles. Y en tercer lugar, nunca más, dice Dios, serían arrancados de su tierra que yo les di. 1 hora después de haber declarado David Ben Gurión, somos el Estado libre e independiente de Israel, 1 hora después son atacados por los árabes. Y la tabla de comparación o las probabilidades eran de 10-1, porque casi al llegar a Israel no tenían armas. Nadie entiende cómo es posible que no los pudieron arrojar otra vez al Mediterráneo, porque los árabes se enojaron tremendamente contra las naciones, contra la Liga de Naciones en aquel tiempo, por la causa, ¿verdad?, de que, pues, ¿cómo es posible que es de nosotros, etcétera, etcétera? Y es el pleito que todavía dura hasta la actualidad. En 1956 volvieron a ser atacados. En la guerra del 67, la voy a explicar. La guerra del 67, según los anales de West Point, que es la academia militar más prestigiosa en Estados Unidos, donde se entrenan todos los oficiales de la Armada, etcétera, etcétera, el general Schwarzkopf, que fue el que dirigió en 1991 el ataque contra Saddam Hussein, enviado por el Papa Bush, Schwarzkopf, escribió un libro, porque es de los generales más condecorados, graduado de West Point, y dice esto en su libro, Las memorias del general Schwarzkopf. Nunca en la historia, ni de Alejandro el Magno,
ni de Carlomagno, ni de Napoleón Bonaparte. Existe una guerra, como la guerra de los 6 días, que nos provea con una información que solo puede ser atribuida a la obra milagrosa de aquel que profetizó que nadie los podía arrancar. ¿Qué pasó en la guerra? ¿Qué pasó en la guerra de los 6 días? ¿Saben ustedes que el general Nasser de Egipto en aquel tiempo, en mayo 27 y 28, mandó un comunicado a Jordania, a Siria, a Egipto, y les dijo, y a otra, y a Libia, a Líbano, vamos a reunirnos, dijo el presidente Nasser en aquella época, y vamos a sacar a los judíos y aplastarlos como ratones. Somos aproximadamente 20 millones de árabes contra un puñado de judíos insignificantes. De acuerdo a las leyes de las probabilidades matemáticas, señores matemáticos. De acuerdo a las leyes de las matemáticas, ahorita somos aquí aproximadamente como 2,000, 2,500 personas. ¿Qué probabilidades tendríamos? Que nos rodeara un ejército ahorita, somos 2,500, 2,000 personas, que nos rodeara un ejército de 100,000 soldados que rodeara aquí este salón empresarial y que nosotros tuviéramos aquí solamente 10 rifles. Es 10 a la 12ª potencia de probabilidades de poder escapar vivos. Esas son las mismas probabilidades que en la guerra de los 6 días, del 1 al 6 de junio de 1967, tenían los judíos cuando los rodearon 20 millones de árabes. ¿Qué sucedió en esta guerra? Que el general Schwarzkopf, el general más condecorado de West Point, haya escrito eso en sus memorias. Sucedió lo siguiente: el segundo día, el 2 de junio, un sargento iraquí intercepta a un sargento israelí, intercepta un mensaje de un tanque de un sargento iraquí. Los judíos hasta este momento son los pilotos más diestros del mundo entero, más que los pilotos de los MiGs rusos y de los F-16 y F-21 de los norteamericanos, que son aviones ahorita supersónicos. Nadie en el mundo es mejor piloto que los pilotos judíos en el mundo entero. Por eso nos explicamos que decimos, ¿por qué nos aplastan de una vez, verdad? Porque se suben a los aviones y olvídense, ¿verdad? Son como las abejas en el cielo, gobiernan completamente el cielo. El tercer día de junio, del mes de junio, se suben 4 pilotos judíos en F-15 y en F-16 y destruyen completamente en 3 días esto fue a las 5:30 de la mañana cuando uno se levantaban los pilotos de Egipto. Arrasaron con la aviación de Egipto, arrasaron con la aviación de Siria y arrasaron con la aviación de Jordania. Entonces, una vez dominando el cielo, comenzaron a dominar abajo. Desarmaron completamente 4 pilotos nada más. Desarmaron a más de 20 millones de árabes en su aviación porque tenían que controlar el aire, porque era el momento más peligroso para ser exterminados. Y en 6 días los judíos avanzaron hasta la península del Sinaí. Avanzaron al norte de las colinas del Golán, que es la frontera con Siria, y tomaron la ciudad de Jerusalén por primera vez en casi 2,000 años. Cuando el general Moshe Dayan, uno que tenía un parche aquí en el ojo, fue el que dirigió esta guerra en los 6 días, llegó a Jerusalén, se hincaron y adoraron a Dios. Y dijeron, por primera vez recuperamos Jerusalén. ¿Saben por qué ganaron en 6 días la guerra? Porque el 7º tenían que descansar. Increíble. En 3 horas la aviación israelí destruyó toda la flota de aviones de Egipto, de Siria y de Jordania. Murieron en esta guerra 21,000 árabes y 779 soldados judíos nada más. Y Jerusalén volvió a convertirse en la capital de Israel. Sin embargo, a pesar de que ellos casi entran a Egipto y con casi todo Egipto y las colinas del Golán y Jerusalén y la Franja de Gaza y el Banco Oriental, volvieron otra vez a recuperarlo legítimamente en una defensa que hicieron ellos. Ellos no fueron los invasores, los invadieron y ellos se defendieron y
adquirieron más territorio, existe una ley internacional en la milicia. Es una ley internacional que si tú conquistas algo, ¿verdad? Tú te puedes quedar con ese pedazo de tierra, porque legítimamente lo hiciste cuando has sido invadido, pero no cuando tú estás invadiendo. Esto ya es imperialismo, ¿verdad? O colonialismo, ¿verdad? Que existió durante mucho tiempo en los ingleses, franceses y americanos en la India, en África y en casi todo Sudamérica, el famoso colonialismo. Entonces, qué impresionante, ¿verdad? Que hayan los judíos podido vencer sobrenaturalmente cuando todas las probabilidades estaban en su contra. Sin embargo, después del 67, una semana después, las Naciones Unidas mandaron un decreto a Israel. Devuelve las penínsulas del Sinaí. Las devolvieron. Devuélvenos Jerusalén. No. Y acabaron las negociaciones y entonces Jerusalén desde el 67 está dividida entre Jerusalén oriental y Jerusalén occidental. Una parte occidental están los musulmanes, tú vas a Israel y del muro de los lamentos hacia la derecha es la parte de los judíos. Y ahorita la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, esa cosa dorada que ves en todas las fotografías, está bajo el control de los musulmanes. Y los musulmanes dicen que ese es el lugar más santo después de la Meca y la ciudad de Medina en Arabia Saudita. Y si los judíos se meten ahí, explota una guerra impresionante. Entonces las Naciones Unidas le dijeron ustedes acá y ustedes allá. ¿Y qué es lo que pasa? Que la cúpula de la roca, de acuerdo a muchos rabinos, está construida sobre lo que era el templo de los judíos. O sea, debajo del templo, en el año 70, cuando los romanos, dirigidos por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, llegaron y destruyeron Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra, quedó sepultado el templo. Y en el año 600 después de Cristo, el musulmán Omar comienza a construir la mezquita y la levanta arriba del templo. Entonces ahorita los judíos tienen una grande, ¿verdad? Un problema, un dilema tremendo de que no pueden volver a adorar porque ellos dicen que tendría que ser desocupada por los musulmanes. Y si hacen algún intento, ya lo hizo cuando estaba Sharon, el ministro, ¿verdad? Que se metió con algunos judíos a la mezquita de Omar y sí hubo una revolución tremenda y él murió de una embolia cerebral, el expresidente Sharon de Israel. Y fue el único que ha intentado hacer algo que iba a provocar una guerra internacional. Entonces los judíos están esperando que algún milagro pase, un terremoto o una guerra nuclear o algo que pase que les dé el derecho, porque la Biblia dice que tienen que reconstruir el templo. He oído comentarios de que muchos dicen que el templo no estaba ahí, que estaba a 10 metros de ahí. Y que a lo mejor ahí lo pueden. Pero ahorita ya tienen a los sacerdotes del orden de Leví, ya tienen a la vaca alazana, ya tienen todo menos el lugar y el arca de la alianza. Y esa nunca la van a encontrar. En los tiempos de Jeremías el profeta desapareció completamente. Ya no se vuelve a mencionar en toda la Biblia. Esta historia de los judíos es asombrosa, vuelvo a repetir, porque su supervivencia o sobrevivencia ha sido milagrosa. Después vino Yasser Arafat, formó la Organización de la Liberación y el grupo terrorista del Jihad. Y en 1972, ¿qué hace Yasser Arafat? Eran las Olimpiadas en 1972 en Berlín. Llega Yasser Arafat con un grupo de terroristas y secuestran a todos los atletas judíos. Y este secuestro los hace, ¿verdad? Que al final cuando los iban a intercambiar, entonces en aquel tiempo la ministra era Golda Meir, una de las más grandes mujeres líderes políticas, una inteligencia tremenda, una humildad tremenda. Esta mujer recibe la amenaza de Yasser Arafat. Denos, creo que eran 25 millones o 30 millones de dólares y soltamos a los rehenes atletas en las Olimpiadas de Berlín. Entonces Golda Meir hace una ley en Israel que prevalece hasta nuestros días. Nunca el Estado de Israel negociará con terroristas. Porque si lo hacemos, nos seguirán extorsionando. Que los maten. Entonces, al subirse al aeropuerto
hicieron los alemanes un tipo de SWAT, que son los que están encargados de poder defender grupos terroristas. Y en el aeropuerto de Alemania, en Berlín, cuando los terroristas se dieron cuenta que comenzaron a alumbrarlos y a descubrirlos, agarraron una granada y donde iban todos los atletas en un helicóptero, la aventaron dentro y los mataron a todos. Después de eso ya se formó otra vez otro grupo terrorista y después vino Hezbollah, que tiene sus cuarteles generales en Líbano y que están sostenidos por Irán. Después vino Al Qaeda. Osama Bin Laden juró exterminar a Israel. Después mataron a Bin Laden y después siguió al-Awlaki, el comandante en segundo mano derecha de Osama Bin Laden. Y ahorita tenemos al grupo ISIS, el Estado Islámico con Baghdadi, Abu Baghdadi, que dice que él va a establecer el califato y acabar con la nación de Israel y con todos los cristianos. Y va a comenzar con el Vaticano. Vemos que esta historia está escrita. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 12. Toda la Biblia nos muestra claramente de qué forma tan asombrosa todo lo que pasa en el mundo tiene un origen espiritual. Todo absolutamente. Guerras, rumores de guerras, todo es un conflicto en el aire. Y aquí me detengo para explicar esto y sentar una base. En el libro de Daniel, capítulo 10, Daniel estudia el libro de Jeremías, que fue antes de Daniel. Y Daniel descubre en el capítulo 25 del libro de Jeremías que había 70 años que Dios condenó a Israel para estar bajo los babilonios. Y Daniel en aquel entonces estaba bajo el gobierno del imperio de los babilonios. Entonces Daniel descubre y dice, Dios mío, se están acabando los 70 años. Ya en cualquier momento la cautividad de mi pueblo va a terminar. Y se pone a ayunar durante 3 semanas con puras verduras y agua. Y me imagino que jugos también. Y durante eso es impresionante. Durante esos tiempos de ayuno, Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 10, Daniel comienza a orar a Dios y a pedirle a Dios, Señor, ¿qué es el destino de Jerusalén, la ciudad, y de tu pueblo Israel? Vean ustedes lo que pasa. En ese momento, cuando él comienza el ayuno, comienza una guerra en los aires. Dios manda a un ángel del tercer cielo, porque la Biblia dice en 2 Corintios 12 que hay primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. El primer cielo es de la atmósfera hacia abajo. Es el campo de batalla de Satanás y los demonios. Los demonios no les interesa ir a la luna o a Marte, porque no tienen con quién pelear. Entonces ellos actúan, dice Efesios 2, es el príncipe de la potestad del aire. El segundo cielo es el cielo cósmico, el de los planetas y de los billones de galaxias que existen. Y el tercer cielo es el cielo que está ocupado por los cuarteles generales de Dios. Sigan con mucho cuidado esto. Dios entonces desde el tercer cielo manda a un ángel a que baje y atraviese el segundo cielo y el primer cielo. Este ángel de Dios estaba enviado para atravesar terreno enemigo, porque está controlado por Satanás, con la autoridad que Dios le dio a Satanás y el permiso delegado para poder controlar los aires. Cuando baja el ángel de Dios, un principado satánico vuela, dice Daniel 10, y detiene antes de que llegue a la tierra al ángel de Dios en el aire. Y comienza el ángel de Dios a pelear con un principado satánico. Esto es lo más impresionante e interesante. El principado satánico tenía más poder para impedir que el ángel bajara a traerlo. Y el ángel de Dios tiene que pedir la ayuda del arcángel Miguel para que pueda ayudarlo a pelear con el principado satánico, para que nos demos cuenta el poder tan grande que existe en el mundo de las tinieblas. Satanás no es un tonto. Yo digo personas que dicen, lo tengo bajo mis pies, lo tienes en la cabeza. Él no puede meterse con nosotros mientras caminemos en santidad. Y si los demonios ya no pudieran hacernos nada, ¿para qué se nos manda ponernos una armadura de Dios? Si ya no nos toca
Y ya los cristianos no podemos ser invadidos ni influenciados por los demonios, para que este nos manda ponernos una armadura, porque 1 Pedro 5:8 dice que anda como león rugiente buscando a quien hacerle arañazos, dice. Anda buscando a quien devorar, a quien neutralizar, a quien le puede abortar su llamado de Dios. Entonces el arcángel Miguel, dicen en Daniel 10, se une y entonces ya combate con este ángel, ¿verdad? Y el ángel ya baja a la tierra y le entrega a Daniel el mensaje que se llama las 70 semanas de Daniel, que desgraciadamente nos llevaría 1 o 2 horas. Es una profecía preciosa, algún día lo vamos a hacer, donde durante esta semana 70 de Daniel, que es la semana de la tribulación, los 7 años famosos de la tribulación, Dios va a tratar con Israel y entonces dicta Dios lo que va a hacer y cuál es el futuro de Israel y la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Algo importante, tremendo, una revelación maravillosa que nos ilumina a Dios para poder comprenderla. La oración es el método, es la forma en la que entramos en la guerra espiritual. Cuando tú te hincas, donde quiera que tú estés, estás iniciando un combate y una guerra espiritual. Estás poniendo en acción a los ángeles de Dios. Y no es más que de rodillas que podemos nosotros defender a nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras iglesias, nuestra nación. No es más que de rodillas como podemos cambiar los aires y las circunstancias y las situaciones, porque Dios escogió en su soberanía moverse a través de la oración de su pueblo. Si mi pueblo, ¿se acuerdan? 2 Crónicas, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y me buscaren y oraren, su tierra será sanada. ¿Qué importancia es? ¿Qué importancia es cuando se juntan 5 cristianos en una casa o una reunión de oración de 10? Imagínense una reunión de 50 cristianos a orar por el mismo propósito y se ponen de acuerdo a orar. Es impresionante, son como 50 bombas atómicas que lanzamos a los poderes de las tinieblas. Vemos entonces que hay una guerra espiritual en el aire cuyo principal blanco es Israel. El principal blanco de Satanás y sus demonios y principados es Israel. Esto es lo que se conoce como el antisemitismo, que la gente no lo entiende. ¿Qué es el antisemitismo? Es el odio ilógico y no natural que tuvo Adolfo Hitler, que han tenido grandes personajes, que sin saber ni por qué, es un odio contra los judíos, que es la cultura, la civilización más perseguida y rechazada y expulsada de todas las naciones y de las que más han sufrido de toda la historia humana. Y al mismo tiempo los que más ha bendecido Dios en muchas áreas a los que han obedecido. Y en Apocalipsis 12 se nos abre las cortinas y se nos explica este conflicto espiritual de Israel. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata con 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 10 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como ella naciera. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es esta mujer? Solo la Biblia nos puede explicar. Acuérdense una cosa, solo la Biblia explica la Biblia. Si tú dices, bueno, estas lenguas representan esto, o las cuernos representan esto, o el dragón representa esto es tu propia opinión. Pero es el Espíritu Santo el que hizo la Biblia, los 66 libros que forman el compendio de la Biblia, y tú tienes que buscar en otros libros
el símbolo de la simbología del lenguaje que se usa. Entonces, si queremos entender que los cuernos que la mujer, tenemos que buscar en la misma Biblia las partes en las que el Espíritu Santo nos habla y nos interpreta, porque la palabra de Dios no es interpretación privada. Segunda de Pedro 1, 19 y 20. Sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Vayamos a Isaías y veamos algunos pasajes que nos demuestran que esta mujer no es de ninguna manera la Virgen María, como se ha interpretado. Isaías 66. Veamos cómo los profetas del Antiguo Testamento profetizaron. Y siempre, 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 siempre Israel se simboliza en el Antiguo Testamento como una mujer embarazada. Cuando dio a luz, el 14 de mayo de 1948. ¡Pum! Dio a luz después de casi 2000 años de embarazo. Veamos lo que dice Isaías 66. Dice Isaías 66, versículos 7 y 8. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que vinieran los dolores, dio a luz un hijo. Todos los dolores del holocausto fueron los dolores de parto. A Israel le costó 6 millones de judíos su independencia. La muerte y el asesinato de 6 millones de judíos para que pudiera la mujer parir y que Israel se convirtiera en una nación libre, soberana e independiente. ¿Quién oyó tal cosa? Dice el versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión es Israel. En cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Veamos ahora Miqueas. A la derecha de Isaías encontramos Jeremías, Ezequiel, Daniel y llegamos a Miqueas, que está antes de Nahum y mucho antes de Apocalipsis. Capítulo 4. Miqueas 4. Versículo 10 primero. Miqueas 10, 4:10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Estos se cumplieron 70 años después de que Israel, a través de un decreto, Nehemías capítulo 2 del rey Ciro de Persia, autorizó a Nehemías, ¿se acuerdan ustedes? Regresar a Israel y reconstruir las murallas y comenzar la reconstrucción del templo, que lo explica más tarde el libro de Esdras. Ahora veamos en mismo Miqueas capítulo 5, versículo 2 y 3. Miqueas 5 del 2 al 3. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Aquí vemos que el Mesías ya existía antes de nacer en María. Sus salidas eran desde antes que naciera, o sea, Cristo ya se había manifestado en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Cuando en el Antiguo Testamento veas un ángel, artículo indeterminado, un ángel no es Cristo. Pero cuando veas el ángel de Jehová se apareció, o el ángel de Jehová le dijo, o el ángel de Jehová, el artículo determinado, es la persona del Hijo de Dios. Estos se llaman en la teología teofanías, apariciones de Dios en forma humana antes de que Él fuera encarnado en una mujer. Pero tú, Belén Éfrata, sus salidas son desde la eternidad, versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, a la que ha de dar luz, y el resto de sus hermanos, que somos nosotros, se volverá con los hijos de Israel. Y en Romanos 2, 28 y 29 dice, judíos no son los que nacieron en Israel, ahora de Cristo en nuestros días, judíos son los que han sido circuncidados en el corazón. Porque la palabra judío viene de Judá, que significa alabanza. Y en Juan 4 dijo Cristo, mi Padre busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Quién es un cristiano? Alguien que sabe
adorar y alabar a Dios. Judá, alabanza, judíos los que adoran. Pero ellos volvieron la religión en algo completamente ritualístico y de forma ceremonial. Muy bien, entonces regresamos a Apocalipsis y hemos comprobado que esta mujer embarazada, que es Israel, ha estado siempre Satanás, que es el dragón escarlata, de acuerdo al versículo 9 del mismo capítulo 12 de Apocalipsis. Satanás ha estado siempre esperando que Israel pueda tener algún conflicto, siempre va a estar tratando de atacar a Israel, y podemos apreciar que ha sido la historia desde que Dios le dijo en Génesis 3:15 a la mujer: tu semilla herirá en la cabeza la semilla de la serpiente, la semilla de la serpiente te herirá en el talón o en el calcañar. Desde ahí vimos la profecía de una guerra continua que ha habido desde Adán y Eva hasta el siglo en que nos encontramos, de Satanás para destruir la nación de Israel. Lo único que él sabía es que a través de Israel, de la semilla, vendría el Mesías. Y ha hecho, lo vamos a ver, toda la historia de Satanás, lo imposible por evitar que Cristo naciera y que nosotros entendamos y pongamos los ojos en Israel para el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos. ¿Cómo comenzó todo? Génesis capítulo 6 fue el primer ataque. ¿Qué hizo Satanás? Pervirtió la genética humana. Cuando los hijos de Dios vieron, Génesis 6 del 1 al 4, que las hijas de los hombres, los hijos de Dios, solamente hay 4 menciones en la literatura del Antiguo Testamento con la frase hijos de Dios, en hebreo, Ben Elohim. Solo 4 versículos, y siempre se refieren a los ángeles caídos. Los hijos de Dios en el Nuevo Testamento son los que, una vez que aceptamos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Bajo el Antiguo Testamento eran los ángeles. Bajo el Nuevo Testamento somos los cristianos. Entonces, los ángeles en Génesis atacaron a las mujeres. No sabemos en qué forma produjeron ellos o de qué forma. Ahora sabemos que la genética y el ADN se puede alterar, se puede manipular. Y los científicos están haciendo en laboratorios clandestinos experimentos para fabricar monstruos y mezclar un borrego con un chivo. Ahora, ¿saben ustedes cuál es lo último de la genética? Ahorita todos los domingos yo, en el programa que tenemos en Enlace, estoy dando una serie que se llama La corrupción del genoma humano, donde estoy explicando claramente a dónde vamos a llegar. ¿Saben a dónde vamos a llegar? Espérense que acabe la serie. No, se los voy a decir. Me voy a adelantar. Vamos a llegar al transhumanismo. ¿Qué es esto? Ya están haciendo experimentos para sacar ADN de un murciélago para ver si se puede mezclar o de alguna forma con el ADN humano para que tengamos el radar del murciélago, los ojos del águila, el olfato del perro. Están tratando de hacer experimentos en aras del beneficio que vamos a progresar y vamos a evolucionar la raza humana, etcétera, etcétera. Y Apocalipsis capítulo 9 es exactamente como termina la humanidad. Y se abrió el pozo del abismo y salieron monstruos o seres con pelo de mujer, cara de león, cola de escorpiones, mezcla de reptiles, aves y humanas. Y desde luego, estos entes que van a poblar el mundo, dice Joel capítulo 1, Joel capítulo 2, que van a entrar por las casas y van a devastar y la gente va a pedir morir y no va a poder, son demonios. Porque cuando transgredimos las leyes naturales de Dios, los demonios tienen el derecho legal de poder meterse en un animal cruzado o clonado para poder manipularlo y usarlo en contra de nosotros. Fue el primer intento de Satanás, entonces, y casi lo logran. ¿Cuál fue el resultado de la mezcla de los ángeles y las mujeres? Gigantes de 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, de acuerdo a 2 de Samuel capítulo 21, que poblaron la tierra casi 1000 años antes y después del diluvio. Y resulta que estos gigantes fueron los enemigos más grandes que trataron de impedir que el pueblo de Dios entrara a Canaán. Virgen del Socorro. Y no es coincidencia. Números 13, cuando Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Con los espías,
No vimos hombres de grande estatura que parecíamos chícharos junto con ellos. Parecíamos, ¿verdad?, que ni nos podíamos comparar. No, 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 no. Esto es imposible. ¿Cómo vamos a pelear con estos gigantes? Y regresaron con Moisés. No, no, no. Es un sueño, es una marihuanada creer que vamos a entrar a Canaán. Moisés, ¿de cuál fumaste? Y Caleb y Josué, que tenían el espíritu totalmente en ese momento de Dios, dijeron, ¿sabes una cosa? Mientras más grande será la victoria de Dios. Y lo vemos en la historia de 1 Samuel 18, en la guerra de David contra Goliat, que David no consideró el tamaño del problema, el tamaño de la fuerza, el tamaño de la amenaza, y nunca se dejó dominar por el temor, porque es lo que usa el diablo. El diablo, su arma más grande es el temor. Cuídate de despertarte con miedos, que voy a hacer esto y el otro, vete, porque se te vienen como zancudos y como abejas africanas. El temor es el enemigo más grande del cristiano, porque te paraliza y estás viviendo en incredulidad. Y es el escudo de la fe el que detiene los dardos de fuego de Satanás. Es creer lo que Dios dice, lo que detiene que te siga molestando Satanás. Pero si entra el temor en tu vida, te comienza a controlar. Y entonces vives en incredulidad. Entonces David ve a ese gigante, a ver si yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la piedra que recoge David se la avienta y le da exactamente aquí en la frente el punto vulnerable que tenía Goliat, cae y le corta la cabeza una vez en el suelo. Es interesante que después de esa pelea, todos los cascos que se desarrollaron así. Los griegos, los romanos, es interesantísimo esto. Antes los cascos eran así, pero acordémonos de Goliat. Híjole, no nos va a ir como en feria. Entonces desarrollaron la milicia, los cascos, ¿verdad? Y casi ahora todos los cascos de los griegos, de los macedonios, de todos los demás guerreros de Alejandro el Magno eran así, con una cosa aquí que les tapaba esto por si las flies. Bueno, después vemos a Satanás, ¿verdad? Que intenta, cuando Cristo va a nacer, ¿a quién usa Herodes? Ahora noten esto, si Satanás hubiera sabido dónde nace Cristo, en Belén, se hubiera ido con él, aun cuando sabía que decía Belén la profecía de Miqueas capítulo 5, pero no sabía el tiempo. Entonces los reyes magos, que no son magos, ¿verdad? No confundan la astrología con la astronomía, la magnesia con la gimnasia. Una cosa es astrólogo y otra cosa es astrónomo. Eran estudiantes de las estrellas y eran discípulos. Escuchen, estos tres hombres que llegaron a visitar a María, escuchen esto, no llegaron cuando nació Jesús, porque la palabra pesebre es diferente a la palabra casa. Cuando nació Jesús había puros pastores y ovejas. 2 años después, los reyes magos llegaron y se usa la palabra cuando Jesús ya moraba en una casa. Cristo tenía 2 años de edad cuando llegaron los reyes magos a visitarlo. Y no era Melchor, Baltasar ni Gaspar, ni Pancho, ni Juan, ni Filomeno, ni Chencho. Y no era un caballo, no era un burro, no era un elefante. Todas estas cosas son inventos y tradiciones de la gente. Entonces, toda esta cosa, ¿verdad? Que eran de negrito asiático y esto, y que reyes magos y que traían, todas estas cosas son inventadas por las tradiciones. Pero fíjense ustedes, cuando Daniel estuvo en Babilonia, él se ganó el respeto de los astrólogos y de los magos y de los ocultistas y hechiceros, y muchos de ellos se convirtieron, y Daniel les reveló la profecía de las 70 semanas, y estos heredaron o se les transmitió a estos 3 líderes principales de Babilonia, y son los que, guiados sobrenaturalmente por Dios, llegaron a Belén. Pero si Satanás hubiera sabido que Cristo iba a nacer y sabía el día, lo hubiera matado. ¿Y qué hizo Satanás? Como no sabía, caray, las profecías dicen esto y estamos cerquita, manden matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Y a quién usan? Pues al rey Herodes, tu padrino. Y así ha sido durante toda la historia, la guerra de los 6 días, llegan los judíos a Israel y inmediatamente usa a las naciones árabes, y esto no significa, ¿verdad?, que nosotros odiemos a los árabes. Dios ama a palestinos, Dios ama a los árabes, Dios ama a los jordanos, Dios ama a todos, a mexicanos, a italianos. Tenemos que entender esto,
Dios ama a todo el mundo, dio su vida por todas las nacionalidades y por todas las culturas, morenos, amarillos, prietos, chicos, chaparros, grandotes, etcétera, etcétera, para que entendiésemos, ¿verdad? Que solamente para que pusiésemos nuestros ojos. Yo conozco millones de árabes convertidos a Cristo, jordanos, hay iraquíes, hay libaneses, hay de todo en el mundo. Entonces, cuando hablamos de una cultura, no estamos generalizando que todos son igual. Cuando hablamos del Islam, no todos los musulmanes son igual. Eso ya lo especificamos el día de ayer. Tengo que tener cuidado para que no generalicemos y podamos caer en una herejía o manchar el nombre de muchas personas que no son culpables de lo que sus gobernantes hacen. Todos los palestinos en la franja de Gaza, yo oro por ellos con mi esposa todos los días. Ellos no tienen la culpa que el gobierno de Hamas, que gobierna Palestina, esté haciendo y bombardeando a Israel. El pueblo no quiere eso. Ellos están sufriendo lo que su gobierno está haciendo. Pero los palestinos debemos orar por ellos. Pobre gente, como sufren por sus gobernantes. Y finalmente, aquí en Apocalipsis capítulo 12, termina el capítulo viendo el ataque de Israel. Y dice en el versículo 5, vean ustedes el versículo 5, en el versículo 5 hay dos eventos separados por 2000 años. Y así encontramos cantidad de profecías en la Biblia que en un solo versículo hay una división de 1000, 2000 o 3000 años. Vean ustedes, y dio a luz un hijo varón que fue hace 2000 años, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto se cumplirá hasta que él regrese. Y los judíos que leían esto, o los que tenían información del Antiguo Testamento, creían por esto que entonces Cristo vendría a liberarlos de Roma. Y tenían ese concepto, el Mesías nos libera de Roma. No entendían que primero es la cruz y después será la corona. Y muchos de ustedes están igual, ¿verdad? Muchos en el mundo quieren la corona y ya quieren dinero y ser pastores acá y tener esta iglesia y entrar al mundo y pelear con el diablo, etcétera, etcétera, sin antes entender que hay un precio que pagar. Y si ustedes supieran el precio que un hombre de Dios tiene que pagar, ninguno de ustedes querría servir a Dios como líder o como pastor. Ustedes no se imaginan lo que se encuentra detrás de nuestra vida. No se imaginan. Yo los primeros 3 años cuando me convertí, tuve 3 años en la sierra de misionero muriéndonos de hambre. Llegaba a mi casa y mis hijos muriéndose de hambre. Pero yo quería ser misionero y dormía en el suelo, comía nopales. Teníamos en mi casa, a veces éramos tan pobres, comíamos la fruta que cortábamos de los árboles, de lo pobres que éramos. Y en esos 3 años estoy seguro que Dios probó si realmente yo quería servirle. Y después de 3 años pasaron 15 años para que yo tuviera el primer vehículo en mi vida. Mi hermano es testigo. Yo vivía en Aventones pidiendo a la gente, llévame acá, a los estudios, a las iglesias. 15 años, los primeros 15 años, con bastante pobreza. Y hasta los 15 años una persona nos regaló una combi Volkswagen en los 80s. Y después ya comenzamos a progresar y hemos progresado un poco más desde 1995 hasta nuestros días. Y estoy viendo que hay una cosecha grande que Dios nos quiere dar. Pero nadie sabe que detrás hay mucho sufrimiento. Dios trabaja a largo plazo, el diablo trabaja a corto plazo. Le dijo a Cristo, ahorita te doy todos los reinos del mundo y la gloria del mundo, híncate y adórame. Cristo dice, Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él, él no vio la cruz, vio lo que había después de la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio y la vergüenza. No estimando, ¿verdad?, ser igual a Dios como cosa, aferrarme, vengan y por favor no, sino que se entregó completamente a la misión. Y así es con el diablo te va a ofrecer todo. Ahorita te ofrezco el dinero, hazte rico, hazte aquello, obtén esto y raíz de todos los males es el amor y la ambición por el dinero. Ten mucho cuidado porque Dios no te da cosecha hasta que tú siembres 2 o 3 años la semilla y Dios vea que perseveras y que realmente no importa si te da o no te da, tú estás dispuesto a servir. Así que todos los que quieran el camino corto a la santidad no la van a encontrar. Y ahorita es la moda, ¿verdad? Póngame la mano, la doble unción, la 3 unción. ¿De dónde sacaste eso? Ni en el libro del Mormón existe eso. No es más que una unción, 1 Juan capítulo 2, que vamos a hablar después de ello. Y termina este capítulo, ¿verdad?,
vemos que Cristo nace hace 2000 años y hasta que Él venga va a regir el mundo y fue arrebatado, fue cuando su ascensión. O sea, qué impresionante que en este versículo haya una profecía con 2000 años de separación. Y finalmente vemos en el versículo 13 en adelante de qué forma en la gran tribulación Satanás va a perseguir a Israel, el anticristo. Va a entrar al templo, Mateo 24, 15 al 22, va a ofrecer un cerdo, que es abominación para los judíos, va a perseguir a los judíos, unos van a ser escondidos en Petra, otros van a morir, y cuando Cristo venga, la tercera parte de la humanidad estará viva. Y cuando venga Cristo, los sobrevivientes de Israel serán salvos. Romanos 11, 25 y 26. Entonces, todo esto es, y este antisemitismo va a aumentar. En Francia están atacando las sinagogas, están destruyendo en Holanda a los judíos, lo están atacando en Inglaterra, lo están atacando en España. El antisemitismo lo podemos entender solamente a través de la revelación de la Biblia. Es un fenómeno sociológico que sigue sin entender por los estudiantes del ser humano, los antropólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. Que encontramos la guerra espiritual que se encuentra detrás de eso, por eso el odio que va a aumentar hasta que dice Zacarías 12, versículos 2 y 3, las naciones del mundo se juntarán en el Megido, que es la pelea que tuvo Napoleón y donde peleó también Samuel y perdió a sus hijos, el valle del Megido, ahí será la tercera guerra mundial, para tratar de destruir al pueblo de Dios. Pero que dijo la profecía de Amós 9, nunca serán arrancados. Porque ha dicho, Jehová Dios tuyo, y somos testigos que han sobrevivido desde que regresaron, porque Dios no es hombre para que mienta. Que Dios los bendiga. Terminamos esta sesión y tenemos preguntas y respuestas. Bueno, primera pregunta. ¿Qué opina de que la iglesia cristiana esté judaizando? ¿Judaizazo? No, judaizando. Perdón. Bueno, vamos a recordar algo. Todos los movimientos de la historia dentro del cristianismo tarda tiempo en que cuajen. ¿Se usa la palabra aquí, cuajar? Ok, tarda en cuajar, ¿verdad? Y mientras cuaja, se derrama mucha leche. Y hay muchos errores. Entonces, una de las promesas más grandes de la Biblia es que los judíos se iban a convertir antes de que Cristo regresara. Y desde 1980, aproximadamente 90, comenzó un movimiento internacional para alcanzar a los judíos. Y pues gracias a Dios que ahorita hay casi 150,000 judíos en el mundo que son mesiánicos, o sea, que creen en Jesús como el Mesías. Muy bien. Cuando estos judíos con las costumbres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y conocen el hebreo mejor que nosotros, se convierten a Cristo. Ellos comienzan a cometer un error muy grande de tratar a los gentiles que somos nosotros, de que cumplamos el Shabbat, las fiestas que ellos cumplen y para nosotros no hay ningún problema, y esto se llama judaizar. Entonces hay muchos cristianos que se van con la finta y creen que pues ahora hasta la kipá se ponen y quieren ya todo hacer como judíos con las filigramas, también hasta con cordoncitos ahí colgando por todos lados. Y todo esto pertenece a ellos porque es su cultura, no a nosotros. Entonces ellos, ¿verdad? Quieren enseñarnos las costumbres de Israel que las pueden seguir haciendo o al revés. Nosotros conocemos a judíos y los queremos gentilizar. No, tú ya no tienes por qué el sábado, ni tienes por qué celebrar el Pashat, ni la fiesta, ni el Yom Kippur, ni el Yom Torúa, etcétera, etcétera. Y es el movimiento que se originó en los Hechos. Qué increíble, no hay nada bajo el sol, que es el libro de los Hechos, la transición entre los que eran judíos, no aceptaban a los gentiles, y los gentiles no querían aceptar las costumbres de los judíos. Mientras esta transición duró, hubo muchos problemas, al grado que el cabezón de Pedro, terco, ¿verdad? No, esto tiene que ser así, porque hay el Antiguo Testamento, tiene que dar una visión en Hechos capítulo 10, Dios, con un manto que bajaba, y Pedro ve camarones, y ve langostas, y ve carne de puerco, y ve chorizo y salami, y entonces le dice Dios, dice Pedro, ¿verdad?
alimentos prohibidos en Levítico 11. Y se oye una voz que le dice, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Era a través de este manto que Pedro tenía que entender que las costumbres que eran para los judíos eran por los judíos. Ahora era una nueva creación. Judíos, ni gentiles, ni griegos, éramos uno en el cuerpo de Cristo. Y que estas leyes dietéticas, que son muy buenas, de luego, nos fueron dadas como un principio cuando se descubrió el colesterol. La ciencia y la nutriología, la Biblia tenía razón. Miles de años antes que se descubrió el colesterol y los triglicéridos, la Biblia nos mostraba, no comas langosta, no comas camarones, no comas puerco, porque vas a enfermarte, sobre todo después de los 40, 45 años de edad. Ahora, si tú quieres aventarte unas manitas de puerco en vinagreta, ¿verdad? Bueno, un joven de 20, 25 años lo puede hacer una vez allá cada mes. Pero si pasamos de cuarentón o del cincuentón, ¿verdad, Oscar? Cuarentón todavía, ¿verdad? Cuando llegamos al quinto piso, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay ciertas cosas que un joven puede comer y yo no, porque no me conviene. Dice Corintios 6, todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces no pongamos reglas para todos, lo que no es a ti hay personas con un metabolismo diferente. Hay personas que le cae mal el peanut butter, que es mi alimento preferido, la mantequilla de cacahuate, me encanta. A otros que le cae mal la leche, a otros les cae mal el huevo. A mí no. Si a ti te cae mal, pues, pero no me obligues lo que tú te cae mal, que me caiga mal a mí también. Entonces, eso fue lo que ha pasado y lo que seguirá pasando porque no somos perfectos. Por tantos errores que cometemos y porque todo lo queremos, ¿verdad? Apropiárnoslos y creernos poseedores completamente de lo que yo realmente tengo, lo demás lo deben de tener. Entonces, ese es el problema de los judaizantes, de judíos sinceros, sinceramente equivocados, que no entienden, ¿verdad?, que no nos pueden jalar. Y si quieres guardar el sábado, guárdalo. Como dijo una persona, ¿por qué los cristianos no guardan el sábado? Le dije, les ganamos, nos guardamos el sábado, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles. Porque para nosotros todos los días son Shabbats. Todos los días son descanso en Cristo, hemos venido a descansar. Ya no hay un día que se nos imponga para poder descansar. Les ganamos. ¿Los israelitas para ser salvos también tienen que declarar y aceptar a Cristo o ellos son salvos por ser parte del pueblo de Dios? Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nunca desde Adán hasta nuestros días nadie ha sido salvado más que a través de la fe en el Mesías. Aquí está la cruz, aquí está antes de Cristo y después de Cristo. Los que estaban antes de Cristo tenían la fe en lo que iba a venir, que simbolizaban los corderos y los sacrificios. Y nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz. Creer lo que Él hizo nos beneficia igual que lo que creyeron ellos que iba a hacer. Pero siempre es el cordero el centro de la salvación de Dios, la cruz. Dice, doctora Lucien, en la anterior conferencia usted dijo que los escogidos serían engañados. ¿Tiene este engaño algo que ver con la salvación de los escogidos? No tanto con la salvación, sino con la forma en la que los engañados van a ser desviados. Eso se llama la apostasía. Dice 1 Timoteo 4:1, muchos oirán espíritus engañadores y apostarán de la fe. Segunda de Pedro capítulo 2, del 1 al 4, habrá falsos maestros, falsos apóstoles que harán mercadería de ustedes. Y ahorita lo dijimos anteriormente, aún dentro de la iglesia cristiana es un comercio impresionante. Y no hay nada de malo en vender libros y lo que tú quieras, ¿no? Pero que no sea el motivo por el cual tú entras a la iglesia cristiana. Hay personas que van a nuestra iglesia, hoy puedo vender algunos libros, ¿cuál es tu propósito? Pues es que no tengo otra. Si es como motivo para poder sobrevivir, estás mal. Ahora, si es para la gloria de Dios, hazlo. Porque Dios no es enemigo, repito, de que te hagas rico a través del comercio, pero que no sea el comercio tu medio para poder enriquecerte. Entonces, este es el problema, ¿verdad? Que existe con la apostasía y los cristianos van a ser engañados amando más el dinero que a Cristo y no podemos servir a Mamón ni tampoco a Cristo al mismo tiempo. Entonces, el engaño está grande, ¿verdad? A los que están casados, mira, esa muchacha tiene... sobre todo cuando andan en el 50, 60, 70, ¿verdad? Andan como rabo verde, hay muchos viejitos, ¿verdad? Y puedes casarte con esta muchacha que le llevas 20, 25 años de edad, etcétera, etcétera, y dejas a tu matrimonio, dejas el tesoro más grande que te dio y crees que
tú crees que tu problema de infelicidad era porque estabas casada con una gorda, entonces te vas con otra más joven y te vas a descubrir que esa misma muchacha te va a hacer lo que tú le hiciste a tu esposa. No hay nadie que haya triunfado en esto porque no hay crimen sin poder ser resuelto, ni pecado que se esconda delante de Dios. Sales de un problema y te metes a otro y creyendo que con esa muchacha vas a ser feliz y tal vez un mes o 2 meses vas a disfrutar y después las consecuencias de tu pecado, de tu familia, de tus hijos, de tu testimonio, sobre todo los pastores y los líderes. Cuando nosotros caemos, yo no caigo solo, me llevo a mi esposa, me llevo a mis hijos y a millones de personas que nos siguen. Vean ustedes no se imaginan el precio que se tiene que pagar para poder caminar con Dios. Por eso la Biblia dice, oren por vuestros pastores. Hebreos capítulo 11, oren por nosotros. Necesitamos sus oraciones para que Dios nos siga sosteniendo. Bueno, una aclaración en cuanto a la venta de libros dentro de la organización de este evento. No hay problema, digo, gracias a Dios. No es que no haya caído, ¿no? No, pero realmente sí, ustedes nos bendicen, nos ayudan a manejar unos costos, ¿no? Que realmente me decía una señora, oiga, pero Alducin no cobra, siguen esos términos, ¿no? Y de mal genio, ¿no? Dice, sí, pero ustedes bendicen también con su visita, con su aporte, vida nueva para el mundo, Armando Alducin Ministry. Él no cobra, él viene por sus propios medios, no nos pide absolutamente nada. Esto comenzó en los 80s, yo recuerdo todavía en los 90s y todavía muchas veces me hablan así, me reservo el nombre de los pastores o las organizaciones y los países. Oye, hermano, puede venir por acá. Ya ahorita es una moda y me preguntan cuáles son sus honorarios. El 90% de las invitaciones que tengo, y me da una tristeza tan grande, y les contesto, ¿cómo que cuáles son mis honorarios? Sí, ¿cuánto nos va a cobrar? ¿Por qué me dicen eso? Porque el pastor que acaba de venir nos cobró $500 la noche. Si tenía traje negro, $100 más, y con lagrimita, $100 más. De veras, ¿eh? Y si quería fotos, retratarse, $5 el retrato junto con él. Cosas de esas, no quería un hotel 5 estrellas, con queso cottage con uvas por el desayuno, que lo transportaron en helicóptero, etcétera, etcétera. Y digo, Dios mío, ¿verdad? Dice 1 Corintios 9, que el que no predique el evangelio gratuitamente, pues es un mercenario. Y les contesto, esos son mercenarios. Si los pastores nos escuchan ahorita, cualquier persona que te pida dinero, nunca lo vuelvas a invitar a tu iglesia. Entonces me preguntaron, ¿y usted qué? Entonces, ustedes invítenme, voy a orar con mi familia, con mi esposa, y si Dios siente en el corazón, en un mes les contesto. No voy por la ofrenda. Si me quieren dar una ofrenda, dénmela. Si no me la den, estoy acostumbrado que si no me la dan ustedes, me la Dios por otro lado. Porque mi dependencia es de Dios. Es Dios. Hay pastores que aceptan las invitaciones de iglesias, mega iglesias, porque saben que es una buena ofrenda, ¿verdad? Y entonces cuando eso sucede, has prostituido tu llamado, salte corriendo y vete a vender camarón allá a Cartagena o algo, pero no sigas el ministerio porque el juicio de Dios caerá bien grande sobre tu vida. Escúchame, tú no puedes prostituir el llamado de Dios ni vender tu ministerio por un plato de lentejas, que fue lo que hizo Esaú. Están vendiendo su primogenitura, el llamado, por un miserable plato de lentejas. Qué triste que se cobre por predicar. Mercenarios del evangelio. Así que en una posición de esas, ¿ustedes darían su mejor ofrenda? Eso nos impulsa siempre a dar una ofrenda importante a este bello ministerio. Son mis Gracias. amigos, son mis hermanos, así que también estoy agradecido, ¿no? Por lo que Dios ha hecho con la vida del doctor Alducin, ¿no? Con lo que ha afectado mi vida, ¿no? Es Dios. Yo siempre miro, es Dios. Es Dios. Así que gracias por su aporte, gracias por confiar. No es un negocio, seguro que no. Más nos vale. Gloria a Dios. Bueno, seguimos con un aplauso para el Señor por lo que está haciendo en este ministerio. Última pregunta, pastor. Dice, ¿qué pasará con los niños al momento del arrebatamiento? Se van todos.
Todos los menores de edad. Todos los menores de edad se van, así es. Cristo nos enseñó que dejad que los niños se acerquen a mí. Los niños no son inocentes, no porque no hayan nacido con pecado, porque todos nacimos con pecado, pero no son culpables de su pecado porque no son conscientes ni han tenido todavía la libertad de escoger entre el bien y entre el mal. Entonces todos los niños recién nacidos, ¿verdad? Y que no tienen, yo me imagino, bueno, ahorita hay niños de 4 o 5 años que ahí te los encargo ya. Traen una inteligencia y una viveza y viene una generación y pues crecen con el iPad todo el día, ¿verdad? Con las iPhones y ya de 3, 4 años ya están por todos lados, impresionante, ¿no? Todo eso desarrolla desde luego una inteligencia precoz, pero solamente Dios sabrá cuántos de esos niños ya ahorita, ¿verdad? Tuvieron la oportunidad y sobre todo los que son de padres cristianos, dice en 1 Corintios 7 que el padre cristiano santifica a sus hijos. Así es, amén. ¿Ya? Bueno. Nos quedan 2 minuticos todavía, doctora. Bueno. Yo encantado, me encanta contestar preguntas, no hay problema. Usted dice que falta el terreno y el arca de la alianza para el templo, para la reconstrucción del templo. Es lo único que falta, sí. ¿Qué opinión tiene del hallazgo del arca del arqueólogo Ron Wyatt? ¿Wyatt me dijiste? La pronunciación. No es verdad eso. Wyatt. Eso no es verdad. En la década del 90, en el Monte de la Calavera, en la ruta de Jeremías. Hay tantas cosas que están saliendo ahorita en Discovery Channel, National Geographic, los noticieros que, caray, nos equivocamos. Y pues creímos, ¿verdad? Es como los famosos fraudes del hombre de Pekín, el hombre de Cromañón, el hombre de Nerenthal, el nombre de fulano de tal, fraudes intelectuales del siglo XX que después el Museo Natural de Inglaterra y el Museo de Francia determinaron que ese hueso no era de hombre, era de un mamut, no sé qué, con otra cosa. Y total, ¿verdad? Que durante mucho tiempo se creyó que el eslabón perdido eran esos hombres y que venimos de los cavernarios, cuando nos muestra la historia que antes eran, por ejemplo, la civilización maya, un ejemplo para que decimos, amigo, échate ese trompo a la uña. La civilización maya de hace 3.500, 4.000 años, ¿cómo es posible que los mayas en México, sin computadora, sin calendario, sin los medios tecnológicos que tenemos, hayan podido determinar los 365 días del año, de la luna, y poder determinar con una precisión de 0.2 errores al calendario que después Galileo Galilei comenzó a descubrir con el telescopio? ¿Quién les reveló esas cosas? Sin computadora, sin calculadora, sin los instrumentos que tenemos. Esto es sobrenatural. ¿Quién les reveló a los que construyeron las pirámides de Egipto? Estamos hablando de 4.000, 3.500 años. Los ingenieros actualmente modernos del siglo XXI han fabricado sierras para poder partir la piedra con puntas de diamante, con lo más avanzado en la tecnología, y no han logrado hacer los cortes que tienen las pirámides de 14, 15 toneladas de Egipto, que parece que con una navaja como mantequilla las cortaron cuando no habían estos instrumentos. ¿Quién les dio a los que hicieron las pirámides de Egipto, de Giza, de Keops, Kefren y Miserino, el sistema de impermeabilización que ha durado casi 3.500 años? Increíble. Todo se deteriora y se erosiona con el granizo, con los cambios de clima, y permanecen impávidas las pirámides de Egipto en su superficie con un sistema de impermeabilización que se está comenzando a descubrir desde el siglo XX. Y así podemos ir a las ruinas de Machu Picchu en Perú y a las piedras de Stonehenge en Inglaterra y tantas cosas en el mundo que los científicos no entienden. Entonces, ¿cómo que venimos de los cavernarios? ¿Cómo que venimos de las cuevas? Estamos en una civilización muy avanzada, estamos retrocediendo. El conocimiento y la tecnología de nuestros antepasados nos superaba. Adán y Eva tenían el 100% de su coeficiente intelectual desarrollado. Einstein dijo en Alemania, antes de emigrar a Estados Unidos, que él creía que el ser humano actual tiene un 6% apenas desarrollado intelectualmente. Un 6%. ¿Por qué razón los israelitas judíos no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios? Vos no creen en Jesucristo porque ellos nos llaman politeístas.
Y dicen los judíos, cuando yo tengo debates con rabinos y he platicado con ellos en buena onda, como decimos en México, ¿verdad? Sin llegar a los golpes, porque son bien enojones, ¿verdad? La mayoría de ellos, son celosos de la ley. Y les he dicho, ¿verdad? Bueno, es que el politeísmo no existe en la Biblia. Si ustedes les digo, cuando dice la Biblia, Bereshit, Elohim, Ha-Samayim, Ha-Eretz, en hebreo, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Les pregunto, la palabra Elohim, ¿qué significa? Y es una palabra plural, el-Ohim, el Dios Ohim, pluralidad. Entonces, ¿por qué dice la Biblia, hagamos en plural al hombre? Y dijo Dios, bajemos hasta la torre de Babel y veamos. Y en el hebreo está en plural. Digo, explícame esto. Entonces, les explico, ¿verdad? La Trinidad es exactamente como un huevo. Cuando yo digo un huevo, estoy hablando de una unidad, pero forma la yema, la clara y la cáscara. Pero tres cosas forman una unidad, tres en uno. Cuando yo tengo aquí un prisma, por ejemplo, y aquí a los del lado derecho y a los del lado izquierdo les digo lo siguiente, voy a lanzar un rayo de luz sobre este prisma. Todos ustedes, y aquí tenemos una cortina que ustedes no ven lo que está pasando de este lado, aviento el rayo de luz y todos ustedes del lado izquierdo van a ver una luz blanca. Todos ustedes van a ver que se descompone en 7 colores. Y si les pregunto cómo es el rayo de luz, todos ustedes son 7 colores. Y todos ustedes no es cierto, es blanca. Y se comienzan a pelear, ¿no? Estás visco, ven, cómprate lentes. No, simplemente, ¿verdad? Que tienen otra perspectiva, porque usted está viendo cuando atravesó el prisma, se descompuso en 7 colores. Entonces Dios, ¿verdad? Escogió atravesar el Hijo, el Espíritu Santo, y Dios se manifiesta, es uno, pero se manifiesta en 3 para hacer la obra de la redención. Pero es un solo Dios manifestado en 3 personas distintas. El agua. El agua. ¿Qué es el agua? H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, ¿correcto? Muy bien, el agua cuando está líquido es H2O. Cuando el agua es hielo es H2O. Y cuando el agua es vapor, ahí están 3 diferentes estados o fenómenos manteniendo la misma composición química. Entonces, 3 en 1. Mantiene la misma composición. Tanto el Padre, el Espíritu como el Padre mantienen la misma composición. Los 3 manifiestan la divinidad. Y eso solamente es un ejemplo terrenal, porque es mucho más profundo que esto. Yo no le encuentro problema. Para cerrar, doctor Alducin, usted dice que la nueva traducción viviente no es aconsejable. No, la nueva versión internacional. La nueva versión internacional. ¿Cuál puede recomendar en esta mañana? Bueno, la mejor es la King James en inglés, desde luego, ¿verdad? Y en español la Reina Valera de 1960. Son las mejores traducciones que ha habido, porque son las que vienen del Textus Receptus, del texto que se recibió de 1600 para atrás. Todas las modernas ya son como la Nestlé y que fueran sacadas no de los originales hebreo y griego, sino adaptaciones que hicieron hombres que comenzaron a comercializar con la Biblia.